Hola, Dios te bendiga. Bienvenido al Ministerio Fraternidad Cristiana del Bronx. Es un privilegio que te hayas conectado el día de hoy con nosotros. Déjanos saber de qué país o ciudad nos estás viendo en este momento. O si es tu primera vez, escribe, es mi primera vez aquí en los comentarios. Recuerda que subimos contenido edificante por medio de nuestras plataformas YouTube, Instagram o Facebook. Uno de aquellas personas que están en oscuridades, en tinieblas, en necesidades. Que esta palabra, Señor, abra puertas de prisión. Que esta palabra, Señor, cancele toda opresión en nuestras vidas, oh Dios. Que esta palabra, Señor, nos renueve en todo momento nuestra fe, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos, queremos ver la Biblia levantada ahí, amén. Si usted ve que un hermano que está a su lado no tiene Biblia, comparta la palabra con ellos, amén. Hay un libro que se llama el libro de Efesios. Pablo le escribe a esta iglesia cosas muy importantes para la vida de la iglesia de Éfeso, donde le revela la identidad que debe de tener la iglesia, donde Pablo les dice lo que éramos antes y lo que somos ahora. Eso se encuentra en el libro de Efesios capítulo 2. Por favor, abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 y trate de anotar, hermano, en su libreta lo que usted crea que es edificante para su vida. Amén. Y esta mañana el mensaje, para aquellos hermanos que les gusta, ¿verdad?, siempre anotar el nombre del mensaje, ponerle la fecha cuando se predicó el mensaje, esos son detalles muy importantes que debemos de tener siempre. Amén. Está en el libro de Hechos, Efesios 2, capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, del verso 8 hasta el verso número 10. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor de la siguiente manera. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero de ese versículo que acabamos de leer, quiero repetirle este versículo, pero le voy a pedir un favor, póngase de pie un minuto. Póngase de pie un minuto, hermano. Solo un minuto, póngase de pie. Y escuche bien que se lo voy a leer de esta manera. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Voltee a ver a su hermano que está a su lado y dígale, ¿sabías esto? ¿Sabías esto, hermano? ¿Sabías esto, que tú has sido creado con un propósito y es de hacer buenas obras? Puede sentarse. Yo no sé cómo usted se sentó en este momento. Si esa palabra lo está redarguyendo, o si esta palabra le está diciendo algo a usted. Pero mire, hay un propósito por el cual Dios nos hizo, un propósito más por el cual Dios nos hizo, para buenas obras. Para buenas obras. Un crucero es un barco que fue hecho, hermanos, fue creado para navegar por los grandes mares. Para eso es un crucero. Amén. Los aviones fueron creados para surcar los aires. Un vehículo 4x4 fue hecho
para carreteras difíciles, para caminos montañosos. Para eso fue hecho un 4x4. Amén. El teléfono fue creado para hacer llamadas y acortar distancia. Ese es el propósito del teléfono. Amén. El reloj fue creado para darnos la hora. El martillo fue creado para clavar clavos. Eso es su uso más común. Yo no sé cuántas veces usted ha querido clavar un clavo y no tiene martillo. Y usted busca un pedazo de hierro o busca una piedra. Y al final usted termina dándose en el dedo. Porque esa piedra y ese pedazo de hierro, esa llave que usó, no es para eso. La cuchara fue creada para tomar alimentos líquidos. Trate usted de comer espagueti con una cuchara. No va a poder. Es un propósito. Amén. Los peces fueron creados por Dios para vivir, hermanos, en el agua. Mire, las mulas fueron creadas para tener más capacidad de carga. Es el animal que más carga resiste, la mula. Entonces, con ese propósito fueron hechas las mulas. Amén. Un arma de fuego fue hecha para matar. Lamentablemente. En defensa propia o como lo haya hecho, pero las armas realmente han sido hechas para matar. Usted y yo hemos sido creados para hacer buenas obras. Dele un aplauso a Dios por eso. Para hacer buenas obras. ¿Cuántas obras buenas hizo usted esta semana, hermano? ¿Cuántas buenas obras usted hizo esta semana en su casa? ¿Cuántas buenas obras hizo usted en esta semana en su trabajo? ¿Cuántas buenas obras hizo usted esta semana en la calle? ¿O donde usted anduvo? ¿Cuántas obras buenas hizo? Si usted no hizo ninguna obra buena en esta semana, estamos mal. No estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos dio la vida, el llamado, el propósito. Ahora, la salvación no la alcanzamos, hermano, por las cosas buenas que hemos hecho o que vayamos a hacer. No es así. Esta semana escuché a una persona diciendo algo con referencia a una persona que murió. Y dijo literalmente estas palabras: Dios lo tenga en su gloria, porque cuando estuvo vivo hizo muchísimas cosas buenas. A mí la palabra me dice todo lo contrario. No es por obras, así mismo. No es por obras, hermano, que usted y yo somos salvos. Amén. La palabra dice todo lo contrario. La salvación, hermanos, viene por la bendita gracia de nuestro Dios. Por ahí viene la salvación. El verso 8 que acabamos de leer dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire ese párrafo, qué importante es que nosotros lo podamos discernir y entender. El don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios, hermano, es la gracia. El don de Dios es la misericordia. Entonces, hermano, nosotros para ser salvos necesitamos de ese don. Pero para completar la salvación, dice la palabra que necesitamos fe. Escuche bien, necesitamos fe. La palabra dice: salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, necesitamos ese don de fe, y también necesitamos, para que se complemente la salvación, fe.
La pregunta ahí, aquí es, ¿la fe de quién? La fe mía y la fe suya. Pero dice el libro de Hebreos 10:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche bien y grábese esta palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa para usted la palabra imposible? Yo le he estado dando mente estos 2 días a esta palabra imposible y no le hallo entrada. Imposible. Es algo que no es posible. Desde ningún punto de vista las cosas se pueden hacer. Imposible. Es para mí cruzar el mar Atlántico nadando. Jamás. Imposible para mí, hermano, pronunciar la letra P con la boca abierta. Trate usted de decir la P, pronunciar la letra P con la boca abierta. Es imposible. Amén. Imposible, hermano, que usted se meta al mar y toque el fondo del mar. Eso es imposible. Amén. Imposible también es como que usted se quiera morder el codo. Por muy tacaño que sea, no se lo va a poder morder. Es imposible, son cosas imposibles. Amén. Entonces, imposible, hermano, es quedar bien con todo el mundo. Óigame, qué complicado eso, amén. Imposible quedar bien con todo el mundo. Entonces, imposible, hermano, quiere decir, hermano, que no es posible. No es posible. Entonces, usted no es salvo, hermano, por las buenas obras que haga, pero sí ha sido hecho usted para que haga buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, pero sí somos hechos para hacer esas buenas obras. Qué importante esto, este llamado, este propósito de Dios para nuestras vidas, hacer buenas obras. Amén. Ahora, el verso 10, sigamos en el verso 10. Porque, dice la palabra, porque somos hechura suya. Usted y yo fuimos hechos por la mano de Dios. Los dedos de Dios nos dieron forma. Su cuerpo como es. Así fue la voluntad de Dios hacerlo a usted. Y Dios lo moldeó, su cuerpo, conforme a su voluntad. Y aquí, hermano, entra la imagen de lo que es el alfarero y el barro. La palabra dice, amén, una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quién la hizo. No. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Me hiciste una oreja más grande. Esos cachetotes demasiado grandes. Me hiciste muy chiquito. Me hiciste muy alto. Entonces nos quejamos alguna vez de cómo Dios nos hizo a nosotros. Fíjese que hay un dato bien importante que parece que la mujer, con el permiso de ustedes, mujeres, ustedes como que están más inconformes con su cuerpo que nosotros los hombres. Sí, escuche bien. Nosotros los hombres aceptamos lo feo que somos. Sí, porque mire cómo somos de cuadrados. Somos cuadrados, pero la mujer tiene curvas, tiene diseño y todo eso. Pero aún así la mujer, el 84% de las mujeres están inconformes con su cuerpo. Y esto, hermano, lo estamos viendo más que todo en la clase alta, en la sociedad alta.
las mujeres quieren ser delgadas. Hoy las mujeres todas quieren tener el cuerpo de Shakira. Y por eso ese tipo de operaciones que se hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo acepto la voluntad de Dios en la forma que me formó. Yo acepto. Así me formó el Señor, ¿verdad? Entonces, el barro no le va a decir al alfarero, haceme de esta manera. Somos hechura de Dios conforme a su bendita voluntad. Amén. Entonces, decíamos que creados también en Cristo para buenas obras. Y dice la palabra, hermanos, que Dios de antemano preparó esas buenas obras para que nosotros las hagamos. El problema es, ¿por qué no las hacemos las buenas obras que Dios ha preparado que nosotros debemos de hacer? Pues pienso, hermanos, que quizás no hay voluntad en nosotros de hacer buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras, hermano, es de hacer bien y no mal. De hacer lo bueno y no hacer lo malo. Esas son las buenas obras. Por eso le decía a usted, ¿cuántas obras buenas hizo esta semana que terminó? ¿O cuántas obras hizo que fueron malas también? Porque también puede suceder eso. Amén. Entonces, ¿cómo nos criaron nuestros padres? Fíjense, somos creados, dice la palabra, somos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, a la medida de Cristo, a la imagen de Cristo, a la forma de Cristo. Así somos creados. Ahora, en el principio, antes, no era así la situación. Ahora que estamos en Cristo Jesús, somos creados para buenas cosas. Pero antes no era así. El contexto de lo que acabamos de leer nos dice todo lo contrario y nos dice lo que éramos antes. Abra su Biblia ahí en el libro de Efesios para que lo leamos en el capítulo 2. Siempre. Aquí el apóstol nos revela lo que nosotros éramos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Para Dios, hermano, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos para Él. Pero estando muertos en esa condición pecaminosa, por su gracia y por su misericordia, nos dio vida en Cristo Jesús. Así dice la palabra. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga bien, siguiendo la corriente. Si en el mundo se pecaban, nosotros pecábamos. Si en el mundo se robaban, nosotros siguiendo la corriente de lo que hacía la demás gente en el mundo. En eso anduvimos nosotros. Al menos yo anduve. Levante la mano, yo levanto las dos. Yo levanto las dos. Amén. En eso anduvimos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del mundo. Conforme a lo que el diablo nos decía, hermanos, si éramos servidores del diablo, éramos siervos del diablo antes. Esto es lo que está diciendo Pablo. Siguiendo al príncipe del mundo, conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todavía está ese espíritu operando, ese espíritu de desobediencia en aquella gente que todavía no quiere reconocer que Jesucristo es el Señor. Mucha gente que todavía no cree en Dios. No cree en Dios. Mire, la semana pasada estuve hablando con un jovencito, quizás tendrá algunos 27 años. Y le pregunto, ¿estás siguiendo a la iglesia? No, me dice, yo iba antes a la iglesia donde iba mi papá. ¿Y qué pasó que has dejado de ir a la iglesia? Es que, mire, he estado pensando y he estado creyendo de que Dios no existe.
Oiga bien, jóvenes de hoy en día están dejando de creer en Dios porque están creyendo lo que el mundo les está dando. Están creyendo lo que el mundo les da, lo que les muestra el mundo, y se están inclinando sus corazones más allá que a Dios. Un joven que se crió en la iglesia y ahora dice que él duda que Dios existe. Y yo le dije, mira, una prueba sencilla de que Dios es real y que Dios es verdadero. Todas las naciones fueron creadas de una o de otra manera, pero hay una nación, hay un país que se llama Israel, que fue fundado directamente por Dios. Es una manera de que Dios existe, que Dios es real. Dios llamó a Abraham y de Abraham salió la nación de Israel. Entonces, ¿existe Dios? Sí, existe Dios. Amén. Entonces, digamos, ¿cómo nos criaron nuestros padres a nosotros? Porque estamos hablando de que hemos sido creados en Cristo Jesús. En el mundo éramos una cosa. Ok, dice la palabra, pero Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira el don de Dios, nuevamente aquí, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentir en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ve cómo Pablo nos viene diciendo lo que éramos antes, nuestra condición pecaminosa, pero que poco a poco las cosas van cambiando. Vemos la manifestación de la misericordia de Dios, y ahora dice la palabra que nos está llevando a lugares celestiales con Cristo Jesús, después de estar en el pecado. David, en otras palabras, hermanos, fuimos sacados del lodo cenagoso. David, en el Salmo 40, decía estas palabras. Escuche bien. Dice, se inclinó a mí el Señor, oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre una roca y me limpió. Así dice David, del lodo cenagoso. Lodo cenagoso, hermano, son aguas negras. Lo que David quiere decir esto: yo estaba profundamente empapado en aguas negras. Yo clamé al Señor y Él se acercó a mí y me oyó y me sacó de esas aguas negras, de ese lodo cenagoso, y me llevó y me puso en una roca, en una piedra. Y ahí, estando en esa piedra, el Señor me empezó a limpiar, me empezó a lavar, sacando toda la suciedad. Una máquina de presión. ¿Usted ha visto esas máquinas de presión de lavar? Eso saca todo mugre, eso saca todo sucio. Es una imagen que le estoy dando de lo que Dios está haciendo con David. Lo está limpiando con esa máquina, por bajo, por arriba, lo deja bien limpio, lo deja bien puro. Pero esa máquina, esa agua, es, hermanos, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda enfermedad. Ahora, ¿cómo nos criaron nuestros padres a nosotros? Porque dice la palabra que hemos sido creados en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos criaron nuestros padres? Hoy, hermano, estamos viviendo una generación diferente, donde los hijos están siendo criados diferente, donde los hijos viven diferente, donde los niños piensan diferente hoy en día. Pero nosotros fuimos criados de otra manera. A nosotros nos decían, esto no se hace. Así nos decían nuestros padres antes. Esto no se toca. Déjelo donde lo encontró. Así era la crianza. Lo ajeno no se toca.
Lo ajeno se respeta. No le haga mal a nadie. El propósito de nuestros padres, hermanos, cuando nos corregían, nos criaron de esta manera, era para que en el futuro fuéramos hombres y mujeres de bien. Así nos criaron. Y creo que ese fue un buen molde para criar los hijos. Amén. Entonces, pero hoy nosotros hemos sido creados de otra manera. Amén. Ok, limpios para hacer las buenas obras, hacer lo bueno y no hacer lo malo, hacer el bien y no hacer el mal. Amén. Ahora que he escuchado esta palabra, yo voy a tratar de hacer lo bueno. Voy a ayudarle al anciano a cruzar la calle. Hoy cuando yo vaya en el tren y esa jovencita o esa señora, le voy a ceder mi asiento. Son pequeñas cosas que podríamos hacer. Pero mire, en el mundo hay gente que hace cosas buenas que los cristianos no las hacen. 1968. Brasil se está preparando para jugar la Copa del Mundo de 1970 en México. El mejor mundial que ha habido, podríamos decir. Tenían un jugador que le decían Tostao. Era buenísimo ese muchacho. A los 20 años ya estaba en la selección de Brasil. Y jugando un partido de fútbol tuvo un accidente. Un pelotazo le pegó en el ojo. Y eso le provocó desprendimiento de retina. Había un doctor brasileño en Houston y se dio cuenta de lo que le estaba pasando porque miraba que este joven tenía mucho futuro. Este doctor brasileño que estaba en Houston decía que este hombre, este jovencito, podía ayudar a Brasil a ganar la Copa en México. Y él viajó a Brasil a buscar a este jugador y empezó a tratarlo. Y en Brasil, hermano, no habían los medios en ese tiempo para hacer una cirugía de una retina caída, y se lo trajo a Houston. 2 años preparando a ese muchacho para que pudiera jugar el mundial. Muchos de ustedes que saben de fútbol saben de quién les estoy hablando. Uno de los 10 mejores jugadores de todos los tiempos que han habido en toda Latinoamérica. Y de esa manera, este jugador llamado Tostao logra llegar a jugar el Mundial de México. Y vemos la belleza de jugadas que hacía, cómo jugaba ese hombre. Era un joven hermano con unas habilidades que solo Pelé lo podía igualar. Y ganaron la Copa del Mundo por 3ª vez Brasil. ¿Sabe lo que hizo? Usted sabe que cuando ganan un campeonato, a todos los jugadores les dan una cadena de oro, una medalla de oro. ¿Sabe lo que hizo Tostao con la medalla de oro? Que a él le dieron, la cogió y se la fue a dar a su doctor. Buenas obras. Y se la regaló a él, porque había agradecimiento en él. Ganaron la Copa del Mundo. A los 2 años de ganar la Copa del Mundo, vuelve el mismo problema, se le vuelve a recaer la retina del ojo. Viene él a Houston para que lo chequee el doctor, y el doctor le dice: Tostao, lo más correcto es que dejes el fútbol. A los 26 años dejó este muchacho el fútbol, lo que él más quería. En el apogeo de su vida futbolista, él dejó el fútbol. Y dijo él: ok, lo voy a dejar, pero ahora me voy a dedicar a estudiar. Y voy a estudiar oftalmología para poder ayudar a la gente que tiene problemas en los ojos. Y lo hizo. Se convirtió en un oftalmólogo y trabajó mucho tiempo ayudando a mucha gente que padecía de la vista. Y le estoy hablando de gente que no es cristiana. ¿Cómo este hombre se desprendió de esa medalla de oro? Que hoy cuesta millones de dólares, creo.
Si este hombre que no es cristiano puede hacer buenas cosas, creo que nosotros también podemos imitarlo a él. Amén. Ahora, si no queremos imitar a este hombre, pues imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. Dice Jesús en cierta ocasión, les dijo a los fariseos: yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me apedrean? Jesús, hermano, no solamente vino a la tierra a darnos salvación, porque estábamos perdidos. Vino, hermanos, para hacer buenas obras. Jesús vino para hacer el bien a la humanidad. Y no es que lo ha dejado de hacer, aún hoy en día lo sigue haciendo. Hoy en día sigue sanando, sigue restaurando, sigue manifestando su poder. No ha parado Jesús de hacer buenas obras. ¿Cuánta gente clama a Cristo? Y Jesús les oye y les ayuda. ¿A cuántos drogadictos Dios ha escuchado y los ha levantado? ¿Cuántas parejas han orado por su hogar que están a punto de perderse? Y Jesucristo ha llegado ahí a hacerles bien. Entonces imitemos a Cristo. Imitémoslo a Él. Él es la mejor imitación que nosotros podemos tener. Imitarlo a Él. El samaritano. La Biblia lo llama el buen samaritano. Pero ¿por qué ese hombre ayudó a aquel hombre que estaba tirado en el piso? No lo conocía. Porque algunas veces nosotros, para hacer un favor, tenemos que conocer a la persona, saber quién es. Pero el buen samaritano, la verdad, hermanos, que no fue que ayudó a un hombre que estaba herido. El buen samaritano no ayudó a un hombre que estaba golpeado. El buen samaritano no ayudó a un hombre que se estaba muriendo. No. El buen samaritano ayudó a su prójimo. Escuchen, a su prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué necesita tu prójimo de ti? ¿Qué necesita el prójimo de mí? Nuestro prójimo son aquellos que están allá afuera y no tienen a Jesús, que necesitan una ayuda de nosotros. Ese es nuestro prójimo también. Usted y yo, hermano, hemos sido criados para buenas obras. Así es de que usted prepárese, porque quizás cuando usted salga de aquí, esas obras ya están preparadas, ya están listas para que usted las ejecute. Lo único que usted tiene que tener es buena voluntad. Quizás cuando usted salga de aquí va a encontrar una persona con una necesidad ahí. Asístala, ayúdela. Sí, así trabaja esto. Qué hermosa palabra hemos recibido el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida, tanto como hoy lo ha sido para la mía. Recuerda, la palabra de Dios cambia, edifica y transforma nuestra manera de vivir. Gracias por haberte mantenido conectado con nosotros el día de hoy.